el bien de familia, que va desde el artículo 2072 hasta el 2082 inclusive. Les hago esta salvedad, ¿por qué? Porque estas dos unidades, por más que estén codificadas, son sumamente importantes porque sí o sí son tema de examen. No sé si en el segundo parcial ya, pero no van a salir de... Mira, si en el segundo examen probablemente ya van a salir estas unidades. Ay, Dios mío, así no se puede. Disculpen, como les decía, no hay caso, no les puedo hacer callar. Estas dos unidades son sumamente importantes, sobre todo el bien de familia, y ahí quiero que atiendan cuando estemos desarrollando por las modificaciones, perdón, de algunos artículos. Bueno, yéndonos entonces a la especificación. Quiero que tomen nota nomás de lo que les voy a ir diciendo, de manera que cuando yo le diga esta pregunta de examen, ustedes le den un tilde en su programa, ¿sí? Bueno. Nos pide hablar del antecedente histórico de lo que es la especificación. Básicamente nosotros ya habíamos hablado de la figura de la especificación cuando habíamos dicho, perdón, de que la especificación es un modo de adquirir el dominio de las cosas muebles. ¿Mediante qué? Mediante la transformación de una materia prima ajena, obviamente, en una especie nueva, porque el especificador no puede transformar su propia materia, no tendría sentido, tiene que ser ajena. Esa es una de las características principales. El problema que se suscita es saber a quién, determinar a quién corresponde atribuir la propiedad de la nueva especie. Si al dueño de la materia o al especificador. Eso es lo que se genera en la doctrina. Y surgen dos corrientes, una es la proculeyana y la otra es sabiniana. Históricamente se dieron diferentes respuestas a estas interrogantes, de quién era el indicado, si era el propietario de la materia o si era el especificador, el dueño de la nueva especie. Y la teoría de los proculeyanos, básicamente decían estos hombres, o sea, esta teoría decía de que la propiedad de la especie nueva le correspondía al especificador. Los proculeyanos entonces decían de que la nueva especie le correspondía al especificador. ¿Por qué? Porque decían que era el trabajo que éste hacía y que nacía una nueva especie. Por lo tanto, el dueño de la materia empleada tenía el derecho a una indemnización que consistía en el valor de la materia. Eso sostenían los proculeyanos, que le correspondía entonces al especificador. La otra teoría, la sabiniana, le parece a nuestros amigos Hierrin y Savigny, nunca se pusieron de acuerdo. La sabiniana piensa todo lo contrario. Al ser materialista, más bien materialista, ellos en sus concepciones materialistas entendieron de que lo principal era la materia. Por consiguiente, era el dueño de esta el propietario de la nueva especie. Y decían ellos de que al ser el propietario, el dueño de la cosa principal, debía abonarle una indemnización al especificador. Entonces, los proculeyanos decían que le correspondía al especificador, los sabinianos que le pertenecían al dueño de la cosa, de la materia prima utilizada para la transformación. Y surge entonces en el derecho romano la opinión de Justiniano, que sostenía, o sea, admitía una teoría más o menos intermedia, sería una teoría ecléptica, en cuanto que la especie nueva, decía Justiniano, le pertenecía tanto al especificador a condición de que la materia empleada fuese propia, totalmente traído de los pelos, en parte, ¿verdad? O sea, mitad le correspondía al especificador porque decía que la materia era del especificador y solo en parte era ajena. ¿Por qué decía esto Justiniano? Porque decía que del momento que él trabajaba y hacía la modificación, era como que la materia se volvía propiedad del especificador. O sea que
En síntesis, cada uno sostenía su teoría. Los proculeyanos, que era el especificador, los sabinianos, que era el propietario de la materia prima, y Justiniano con su teoría ecléptica, que dice que le corresponde más bien al especificador, como también le corresponde al propietario de la cosa en parte. Ni siquiera le corresponde indemnizar a ninguna de ellos, ni por el trabajo, ni por la materia prima utilizada, sino que eran propietarios ambos de la materia y de la nueva especie. O sea, era la opinión impartida por Justiniano. Bueno, ya tenemos lo que es la noción de que es un modo de adquirir el dominio de las cosas muebles mediante la transformación de una materia prima ajena en una nueva especie. Ya tenemos los antecedentes históricos básicamente en tres teorías, que son la proculeyana, sabiniana y lo que opinaba el derecho romano, en el derecho romano justiniano. Correcto. Pasamos ahora a la especificación de mala y buena fe y de los distintos supuestos. Y acá, como nuestro código ya lo reglamenta, en el sentido de que dice que la especificación consagrando una solución fundada en un criterio absoluto, la especie nueva le pertenece al especificador, sea que obre de buena o mala fe. O sea que se inclina por la teoría proculeyana, si nos damos cuenta. ¿Y por qué dice esto? Porque en el artículo mencionado, o sea, en el artículo 2047, específicamente dice que el que con trabajo de buena o mala fe transformare una materia ajena en una cosa nueva, la hará suya, aunque sea posible restituirla a su forma anterior. En ambos casos, el que especifique deberá pagar lo que valiere la materia, pero si hubiese obrado de mala fe, el dueño de esta, de la especie de la materia prima, ¿verdad?, tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiriese tomar la cosa, pagando al transformador el aumento del valor que hubiese adquirido. Entonces, como vemos, nuestro código no descarta enteramente la posibilidad que el dueño de la materia adquiere la propiedad de la nueva especie, como sucede en el caso de la especificación hecha de mala fe en esta hipótesis. El dueño de la materia, dice, puede optar por la reclamación de la indemnización, cuya determinación queda sujeta a opiniones periciales, a pagar al especificador el mayor valor y quedarse propiedad del objeto nuevo. Atribuir la propiedad de la especie nueva al especificador en todos los casos, sin excepción, significaría premiar la mala fe, lo que se evita con el derecho de opción acordado, con lo cual se concilian los diferentes intereses. Porque tampoco es justo de que solamente el especificador sea beneficiado del hecho de la transformación, porque ya está utilizando una materia prima ajena, razón por la cual en principio debería indemnizar al dueño de la cosa, o caso contrario, que el propietario de la cosa nueva quisiera quedarse con ella, deberá indemnizar al especificador por el mayor valor obtenido. Básicamente eso es lo que dice, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que aunque obre de buena o mala fe, el artículo 2047 beneficia al especificador, con lo que coincide más o menos con la teoría proculeyana, si es que se dieron cuenta. Y tenemos los ejemplos de la especificación. Por ejemplo, les voy a dar 4 casos. El primer caso sería del que fundió un trofeo de plata y convirtió en un objeto cualquiera de escaso valor. Por ejemplo, ahí ya se produce una transformación de la cosa. Otro ejemplo de especificación, por ejemplo, podría darse en el caso del que construyó una silla rústica
pero con unas maderas valiosas. Otro caso podría ser el que fabrica tejas o ladrillos con materia prima, que es la arcilla, pero que es ajena. Imposible va a ser volver a su estado arcilloso algo que ya entró en el horno para su cocción, por ejemplo. O la madera que era de valor incalculable porque hay árboles, dependiendo de la dureza o de los años que tienen, que son más caras que otras. Y obviamente yo hago una silla rústica como que es agarrar y hacer un, no sé, de un mármol hacer un cachivache en vez de hacer una linda escultura o algo así, y agarro y hago cualquier cosa. Más o menos da a entender eso, de que si no se pudiese volver al estado natural, es imposible, y ahí es donde correría la indemnización para el propietario de la cosa. O por ejemplo, el que con un trozo del árbol, obviamente, hace la madera, y con ese trozo de madera hace un mueble. Todo ese proceso conlleva a la transformación de la materia prima. Porque están los siguientes casos: el que funda un trofeo, dice, y convierte en algo de menor valor. Porque la idea era pagar por el mayor valor adquirido en la cosa nueva, ¿verdad? Si es que hubiese. Pero en este caso hay un deterioro, hay una disminución en el valor de la cosa, por ejemplo. Como también el que desvaloriza la materia prima ajena, que era una madera cara, y hace una silla rústica, no se va a poder recuperar económicamente hablando. Entonces, en esos casos donde procede que el especificador indemnice al propietario de la materia prima ajena. Bueno, ahora vamos a la siguiente figura de la adjunción. Nos pide hablar de su concepto y de los distintos supuestos. Es lo que nos pide nuestro programa. Esta lección es cortita, pero tiene sus bemoles. No es difícil. Suele ser tema de examen. Eso sí, quiero que tengan en cuenta, por favor. No le subestimen a estas unidades. ¿Qué es la adjunción? La adjunción se da cuando dos muebles, atiendan bien, dos muebles de diversa naturaleza y que pertenecen a distintos dueños, se unen formando una sola cosa, sin que haya mala fe de parte de ninguno de los propietarios. Entonces, si les doy un concepto y le digo verdadero o falso, pongamos que yo diga, la adjunción se da cuando dos muebles de distinta naturaleza y perteneciente a distintos dueños se unen formando una sola cosa sin que haya mala fe de parte de ninguno de los propietarios, y pongo línea de punto. Pongo, por ejemplo, verdadero o falso. Obviamente me van a poner verdadero porque ese es el concepto de la adjunción. Ahora bien, en este caso de la adjunción, el dueño de la cosa principal obviamente va a ser suya la cosa accesoria, con cargo del valor, de pagar, mejor dicho, el valor de esta cosa. ¿Por qué? Por el mayor valor que adquiere la transformación. Y eso lo establece nuestro código en el artículo 2048, cuando dice que dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen de tal manera que formen partes integrantes de una sola. El propietario de la principal adquiere la accesoria, aún en el caso de ser posible la separación, con obligación de pagar al dueño de la cosa lo que ella valiere. Si no se pudiese determinar cuál de ambas es la principal, los dueños respectivos serán condóminos proporcionalmente al valor de ellas en el momento de la unión. Es lo que estipula el artículo 2048. El efecto más importante de la unión de dos cosas muebles consiste en atribuir entonces la propiedad del todo resultante al dueño de la principal, porque ya sabemos que lo accesorio sigue la suerte de la cosa principal. Pero para evitar
evitar la posibilidad de un enriquecimiento injusto, la normativa le impone al propietario beneficiado la obligación de pagar el precio de la cosa accesoria. Ahora, si no se pudiese determinar cuál de ellas es la principal o la accesoria, la cuestión entonces se va a resolver como en el condominio de una cosa nueva. Son condóminos en partes iguales. Al 50% le correspondería a cada uno de ellos. Un ejemplo de adjunción. Por ejemplo, tenemos un cuadro común. Y en este caso la tela es el accesorio del marco, ya que este en principio tendría un mayor valor. Un cuadro simple, ¿verdad? Mandamos enmarcar en una casa dedicada a ese rubro y el marco es de mayor valor en principio que el cuadro propiamente, porque era un retrato que se hizo o porque era, qué sé yo, una flor, algo que a alguien le gustó y quiso encuadrarlo y punto. En ese caso el marco es la cosa principal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se invierte la cuestión y el cuadro es una obra de arte valiosa? Supongamos que es una obra de Van Gogh o Picasso, por decir. En ese caso, la tela va a tener más valor que el marco y pasaría a ser la cosa principal. ¿Por qué? Porque el cuadro va a ser valioso con o sin el marco. El marco solo es marco y no tiene valor. Sin embargo, en este caso, al ser una obra de arte, obviamente la cosa principal en ese caso va a ser el cuadro, la pintura, en este caso. Parece que se pusieron todos de acuerdo y mis animales, mis loros gritan, mis perros ladran, en fin, disculpen chicos. Y bueno, ese es el ejemplo de la adjunción. Cuando entonces se unen dos cosas muebles de diversa naturaleza que pertenecen a distintos dueños y forman una cosa, una sola cosa, sin que haya mala fe por parte de ninguno de los propietarios. Ahora bien, decía también ese artículo de que si no se podía diferenciar cuál era la principal y cuál la accesoria, se tomaría el concepto del condominio, de manera que ambos serían propietarios en partes iguales de la nueva obra que surgiere, salvo que uno de ellos quisiese hacerse con la cosa principal, en el sentido de que pongamos que el propietario de la materia prima utilizada prefiera pagar un mayor valor al especificador y llegan a un acuerdo, o viceversa, el especificador quiere quedarse con la obra, con su obra, con la transformación que hizo de la materia prima ajena. En eso consiste la adjunción, cuando se mezclan dos muebles de diversa naturaleza y que le pertenecen a distintos dueños y se unen formando una sola cosa, sin que medie mala fe de parte de ninguno de los afectados en este caso, ni el propietario ni del especificador. Ahora bien, tenemos otra figura, la mezcla y la confusión. La confusión y la mezcla, a diferencia de la adjunción, suponen la unión de cuerpos líquidos y sólidos respectivamente. Y ahí vamos a distinguir, porque cuando es líquido y cuando es sólido, cuando es mezcla y cuando es confusión. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Se dan estas dos formas de accesión. De mueble a mueble, por ejemplo, cosa mueble estamos hablando, no de mueble donde uno puede estar una silla, una mesa. Cosas muebles son las cosas que no constituyen un inmueble. Bueno, se da entonces esta forma de accesión de mueble a mueble, por ejemplo, cuando se mezclan varios líquidos o sólidos que le pertenecen, siempre van a tener diferentes dueños. Pero
se unen de tal manera que la separación ya se hace imposible o que resultaría perjudicial. Entonces, ¿qué solución le da el código a esta situación? Básicamente le va a tratar de dar el mismo tratamiento que establece para la adjunción. Y eso vamos a corroborarlo en el artículo 2049 del Código Civil, que establece que el mismo principio del artículo anterior, que era para la adjunción, donde decía que cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se ven de tal manera que forman partes integrantes de una sola, básicamente eso es lo que dice el artículo anterior, dice el mismo principio del artículo anterior y va a regir siempre que por un hecho casual o voluntario, atiendan bien, dos cosas muebles de distintos propietarios se mezclaren o confundieren, resultando materialmente inseparable, o cuando la separación solo pudiere hacerse con gastos desproporcionados. O sea que ya no se justificaría tratar de separar las cosas porque la pérdida va a ser mayor que la ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese posible separarlos, se hará a costa común cuando la mezcla se produjo de manera casual. No hubo dolo, no hubo mala fe, no hubo ninguna mala intención. Entonces iban a tener que hacerse cargo en partes iguales para tratar cada uno de recuperar su cosa, ¿verdad? Pero si fue voluntario, ahí ya corre por cuenta del autor, el que intencionalmente, voluntariamente produjo la mezcla de estas cosas que pertenecen a diferentes dueños. Entonces por su cuenta va a tener que cubrir todos los gastos que requiera la separación. Ahora bien, tenemos los ejemplos de la mezcla, que se dan, por ejemplo, cuando se juntan dos medidas, pongámosle el caso de la harina, puede ser de trigo o maíz o arroz, de diferentes dueños y calidad. Por ejemplo, se mezclan, porque tienen que ser dos cosas muebles, siempre, de distinta naturaleza y que pertenezcan a diferentes dueños. En este caso, se juntan dos cosas, dos medidas, sea de harina, de trigo, de arroz, pero de diferentes dueños y calidad. Por ejemplo, yo tengo un arroz de exportación de primera y se mezcla con un arroz común, un arroz de los que se venden a granel, por poner de una manera, y otro que ya están basados para la exportación al exterior porque es de mejor calidad. Y se mezclan. Si fuese la mezcla accidentalmente, tratar de recuperar cada uno, separarlo va a ser un poco complicado, y por eso dice que si el gasto va a ser desproporcionado, ya no se justificaría, ya cada uno se va a tener que hacer cargo, ¿verdad?, por su cuenta, si es que fue una cosa casual, que pongamos que en un silo pusieron y de repente hubo un desprendimiento y se mezclaron los productos, diferentes propietarios, dos cosas muebles, de diferente calidad y de distintos dueños, y se mezclaron. Imposible va a ser la separación, y entonces o cada uno resuelve correr con los gastos. Si fue casual el incidente, corren con los gastos 50 y 50, tratando de separar nuevamente. Va a ser un poco complicado porque una vez que se mezclan, se mezclan. ¿Y cómo vamos a diferenciar de primera con la segunda calidad? Es volver a hacer todo un proceso probablemente que va a generar más pérdida que ganancia, y bueno, y se dejaría ya la cosa sin efecto, posiblemente. Eso ya quedaría a cargo de la persona afectada, si quiere o no recuperar su materia prima. Eso sería en el caso de la mezcla. ¿Y cuándo se produciría la confusión? En este caso se van a mezclar cosas líquidas. En la mezcla son cosas sólidas. Y
en la confusión se mezclan cosas líquidas. Y ahí se pueden dar situaciones como, por ejemplo, y me van a decir, pero es absurdo. Supongamos que se mezclan un vino francés con un vino uvita. Por poner un ejemplo, así ya sé que es irrisorio, porque sabemos que los vinos franceses vienen todo lacrado, vienen todo, qué sé yo, con un valor astronómico, y el uvita es de eso que más o menos con una grúa le tenés que levantar al que tomó. Pero bueno, ese es otro tema. Pero se mezclan, accidentalmente se mezclan. Vamos a poner que tenemos un viñedo y sin querer mezclan vino de primera para exportación con un vino que va a ser para consumición familiar, nomás que no era tan fino y le pertenece a diferentes dueños. O en el caso de que se mezclaren aceite, un aceite fino, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen con un aceite Vicentín, por decir. Yo no gano comisión por marca, así que es por citar cualquier cosa. Y se mezclan. ¿Cómo vamos a separar? Imposible. La fusión que se va a generar en estos líquidos, separarlos sería el gasto desproporcional. Y entra a tallar el criterio de que si fue casual, cada uno obviamente va a tratar de recuperar. Acá tendría que entrar un proceso químico probablemente para separar y volver, pero es difícil porque se van a unir, van a generar una especie de simbiosis que va a ser muy difícil la separación de ellos. Y si fue voluntario, si fue intencional, entonces el causante del daño tendrá que indemnizar a la parte afectada, porque obviamente no vamos a comparar un aceite de oliva de primera de exportación con un aceite nacional que deja mucho que desear. En fin, esos son los ejemplos prácticos que se dan. Entonces, en el caso de la mezcla, cuando se unen cosas sólidas, y en la confusión, cuando se juntan cosas líquidas. Siempre son materias primas, son cosas muebles que pertenecen a diferentes personas y también de diferente calidad, y se genera la mezcla o confusión, y que puede darse en forma casual o voluntaria. El último punto de nuestro programa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el programa habla de la emigración de animales. Esto ya habíamos dado en el artículo 1031 o 2031, no estoy muy segura del artículo. Es donde hablaba de que cuando los animales domesticados que gozan de su libertad emigraren o contrajesen la costumbre de vivir en otro inmueble, el dueño de este adquiere el dominio de ellos con tal de que no se haya valido de artificios para atraerlos. Creo que era el 1901, no me acuerdo bien el artículo, no les quiero mentir. Pero de esto ya habíamos hablado en unidades anteriores. El antiguo dueño, dice, no tendrá la opción de reivindicarlos ni para exigir indemnización. Estos animales que fueron ya domesticados y gozan de su libertad no son más que animales salvajes que han sido domesticados, pero que gozan de libertad, no obstante lo cual tienen la costumbre de vivir en un predio determinado. Eso ya lo habíamos dado tanto cuando había el enjambre de abejas que se iban, y si uno no los perseguía inmediatamente ya quedaban en propiedad del propietario del inmueble donde fueron a quedar la nueva colmena de abejas, y así sucesivamente. O cuando en el ejemplo de la casa uno persiguiera al animal y entrar en terreno ajeno, dice que uno no puede entrar en terreno ajeno sin autorización del dueño, pero que le pertenece el animal, ya sea herido o muerto. En fin, ese es otro tema, pero es lo que contempla nuestro programa y tenemos que hacer alusión al tema. En síntesis, la emigración de animales también le pertenecen entonces al dueño que adquiere el dominio de ellos. Así de simple, para que vamos a confundirnos más.
siempre y cuando obviamente no se haya valido de artificios para atraerlo, por ejemplo. Porque si usó artificios, ya obviamente la ley no le ampara, porque al contrario ya se convierte en un ilícito. Ahora bien, si es que esto se entendió y no hay problema de interpretación, van a insistir sobre esos tres artículos, el 2047, el 2048, el 2049. Pasaríamos a desarrollar la siguiente unidad que corresponde a la lección 22 del bien de familia. Esta es una unidad que va a salir sí o sí en el segundo parcial y en el final, por la importancia, por la trascendencia que nosotros consideramos en esta unidad en particular. Amén a otras unidades que también son importantes, pero esta les va a ser de mucha utilidad en muchas materias. En fin. Bueno, no nos pide hablar de la parte histórica, de los antecedentes históricos de esta figura del bien de familia. Pero esto tenemos que mencionar que ya en 1862, en los Estados Unidos, se había mencionado, o dictado, mejor dicho, la Homestead Act, algo así. Yo no soy muy diestra en inglés, así que no me voy a hacer la ídola en tratar de pronunciarlo, porque no sé si es la pronunciación correcta, pero está en inglés y por lo tanto debo decirlo de la forma que me salga. Ellos, por ejemplo, generaron ya la figura del bien de familia en los estados de la Unión. Eran la época del oeste, cuando pretendían ellos que se hagan donaciones con unos lotes rurales y se efectuaban estos por el gobierno con la obligación que tenían los beneficiarios de vivir en esos lotes que le eran atribuidos y también tenían que explotarlo mínimamente por un lapso de 5 años. Eso es lo que les exigía. Después se presentó en el Paraguay un anteproyecto porque no existía una legislación completa sobre este punto en particular. Y sale la ley de colonización y hogar en 1904. Tenía la misma tendencia. También el Estatuto Agrario de 1940, que estipulaba la imprescriptibilidad e inembargabilidad de los lotes rurales obtenidos dentro del plan de colonización. Y esto se dio en el caso de personas, de colonizadores, digamos, de extranjeros, que vinieron a nuestro país y a pulmón se abrieron porque eran lugares inhóspitos, era una selva, pero imposible. Y ustedes saben que como no tenemos salida al mar, no podían utilizar maquinarias pesadas, por más de que venían colonos alemanes, venían rumanos, venían ucranianos, japoneses, en fin, gente que se dedicaba a la agricultura y demás. Por eso que esas colonias, Joenau, por ejemplo, es un ejemplo entre todas esas colonias colonizadas en la época ya anterior, donde se les concedió las tierras, pero ellos tuvieron que empezar de cero, entraron en un lugar selvático, salvaje, inhóspito, donde no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada, comenzaron de cero. Más allá de que el Estado les concedió eso, pero era condición de que también produzcan la tierra y todos los demoles, ¿verdad? Y se presenta entonces el anteproyecto y la promulgación del código, que fue sancionado por la ley 211 del 2 de octubre de 1970. Ahí nace el régimen del bien de familia, cuyo título y contenido fueron trasegado al presente cuerpo legal. Al bien de familia se le da un rango constitucional, porque ya en el artículo 82 de la Constitución de 1967, esto no les va a salir en el examen, pero tienen que saber, así que no se desesperen. El Estado organizará, dice, como institución social. El bien de familia es de un bien social.
Dice, organizará como institución social el bien de familia, cuyo régimen será determinado por ley sobre la base de la inembargabilidad de la vivienda familiar, de sus muebles y demás elementos imprescindibles para el trabajo. Esto fue modificado, obviamente, en la Constitución vigente, que en el artículo 59 establece, se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen será determinado por ley, y el mismo estará constituido por la vivienda o fondo familiar y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán inembargables. Eso es lo que en principio consagra la Constitución y por eso se dice que tiene rango constitucional. ¿Y qué es el bien de familia? El bien de familia es una institución mediante la cual el propietario de un inmueble lo retira del comercio, afectándolo en beneficio de su familia, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos establecidos en la ley. ¿Cuál es la finalidad del bien de familia? La protección de la familia dentro de un mínimo indispensable para que puedan conservar la subsistencia y que no puedan ser afectadas por acciones de terceros, acciones que provengan por un mal manejo administrativo familiar, por ejemplo, una persona que hace una inversión de un capital grosso a riesgo de que sufra un embargo, entonces toma la precaución de declarar su inmueble como bien de familia para precautelar, como es de bien social y lo que se pretende es la protección de la familia, entonces la ley le concede esa posibilidad de hacerlo. Puede ser un inmueble rural o urbano, indistintamente, pero solamente un inmueble puede ser declarado como bien de familia. Y tienen que tener en cuenta que anteriormente, y es una modificación que vamos a ir viendo porque tenemos dos artículos modificados, el 2073 y el 2074, pero vamos a ir por parte, donde anteriormente no tendría que haber pasado de 5.000 jornales mínimos legales, el valor fiscal del inmueble. Hoy por hoy, esos 5.000 jornales pasaron a 10.000 jornales, y ese es un dato no menor que tienen que tener en cuenta porque suele ser tema de examen. Y ahí es donde siempre pifian porque me ponen 5.000 jornales y yo me quiero hacer el harakiri y de japonesa no tengo ni la J. Porque no puede ser que no tengan en cuenta y no se actualicen. No pueden alegar desconocimiento de la ley como futuros abogados, de manera que no me salgan ahora poniéndome 5 años porque no sé, voy a levitar fácilmente y voy a superar la ley de gravedad. Bueno, ya me estoy plagueando para variar. Vamos a enfocarnos ya en nuestra materia, lo que nos pide realmente nuestro programa. ¿Quiénes? Bueno, esta unidad va desde el artículo 2072 al 2082, inclusive, totalmente codificada esta unidad, perdón. Y en el primer punto del programa donde nos pide hablar de quiénes pueden beneficiarse con su constitución, ya vamos a recurrir al artículo del código, el 2072, que establece lo siguiente. Dice, podrán, no dice deberán, atiendan bien, podrán beneficiarse con la institución del bien de familia el propietario constituyente, su esposa, los descendientes menores de edad o los hijos adoptivos hasta la mayoría de edad si el propietario no casado tuviere bajo el mismo lecho, bajo el mismo techo, su familia pública y notoriamente conocida, podrá también constituir el bien de familia en beneficio de la madre, del hijo o hijos habidos en común hasta la mayoría de edad de estos.
Ahora bien, la ley número 1/92 de la reforma parcial del Código Civil, en su artículo 95, establece: podrán beneficiarse con la institución del bien de familia, y acá es donde entra ya una pequeña modificación no menos importante. Los cónyuges, el concubino, varón o mujer, cualquiera sea la naturaleza de la relación, los hijos biológicos y adoptivos, menores de edad y los incapaces, aunque fuesen mayores, los padres y otros ascendientes mayores de 70 años, o si se encuentran en estado de necesidad, cualquiera fuese su edad. También los hermanos menores o incapaces del o la constituyente. Nadie podrá constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de familia. El siguiente artículo de la mencionada ley 1/92, en su artículo 97, establece: si él o la constituyente tuviera familia de hecho pública y notoria y no existiese descendencia común, podrá constituir el bien de familia en beneficio exclusivo de su concubino. Estamos hablando de una unión de hecho, o para llamarlo más sutilmente, matrimonio aparente, porque decían que era muy peyorativo decir concubino o concubina. Entonces le llaman unión de hecho o matrimonio aparente. Ahora bien, para que eso se dé en la realidad, tendría que haber una convivencia de 4 años bajo el mismo techo y en el mismo lecho. ¿Para qué? Para que la mujer adquiera los mismos derechos que una esposa legalmente constituida por matrimonio. Así de simple. Bueno, ya tenemos quienes pueden beneficiarse. No se olviden, por favor, que entran también los incapaces, las personas mayores, que serían en este caso los padres o los abuelitos, o cualquiera que necesitara permanecer, pero los incapaces tienen sus curadores, tienen sus, en fin. Perfecto, nada obsta a que también la ley les proteja, porque tiene el objetivo, ya dijimos, el fundamento es la protección de la familia. Por ende, ellos también pueden beneficiarse de este régimen de protección. ¿Para qué? Para que no queden librados a su suerte, porque si es una persona discapacitada, pongamos una persona que tenga un síndrome de Down, mentalmente ellos tienen la mentalidad de un niño, puede que ya tengan 20, 25 años, no viven mucho tiempo tampoco, salvo que tengan una calidad de vida, porque son muy discriminados. Hoy, por suerte, hay más apertura y se los socializa más y se los quita, porque antes, pobrecitos, eran como fenómenos que se tenía que tener escondido en el fondo de la casa. Hoy por hoy se superó bastante esa discriminación que había con relación a los chicos con capacidades diferentes. En fin, es una forma también de protegerlos a ellos, porque ¿qué va a ser de ellos cuando ya sus padres no estén? Y bueno, y uno sigue teniendo la obligación de precautelarlos, o un abuelito que ya está en estado de necesidad, o los padres que ya no pueden valerse por sus propios medios. ¿Cuántos casos son de público conocimiento que están desamparados o abandonados por sus hijos, que son ingratos, que sus padres dieron todo por ellos? Independientemente de que sea alcohólico, drogadicto, lo que sea, padre o madre es padre o madre y se respeta. Uno tiene una obligación moral para con ellos y no les puede dejar abandonados, tirados como si fuese un trapo por la calle. Siempre tienen que hacerse cargo, por lo menos llevarle a un internado y pagar una mensualidad, y que se hagan cargo si ellos no se sienten en condiciones de cargar, porque a veces sienten que son una carga y le llevan a esos hospicios y le dejan totalmente abandonado. Eso no se hace. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Yo me plagueo siempre, disculpen. Ahora bien, los requisitos para constituir
el bien de familia. El mismo artículo 2072, en su última parte, el artículo 95 de la ley 1/92 establece que nadie podrá constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de familia. Eso ya lo dijimos en el artículo anterior cuando estábamos hablando de quiénes podían beneficiarse y de la reforma parcial del código. El artículo 2073 del Código Civil, atiendan porque fue modificado. Y la modificación fue hecha por la ley 2170/2003 y establece, ya dijimos en el artículo 95 de la ley 1/92, que nadie puede constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de familia. Ahora bien, el artículo 2073, que fue modificado, al igual que el 2074, por la ley 2170/2003, establece el inmueble a ser constituido como bien de familia no excederá en su evaluación fiscal del importe de 10.000 jornales mínimos legales establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la capital. El valor atribuido al inmueble por disposiciones legales que no se basen en mejoras introducidas en el mismo no hará cesar su calidad de bien de familia. La Constitución quedará formalizada y será oponible a terceros desde que el inmueble quede inscrito en tal carácter en el registro de inmuebles. Para los bienes muebles no se requerirá la formalidad del registro. Constituyen bien de familia el lecho del beneficiario, de su mujer e hijos, los muebles de indispensable uso en el hogar, incluyendo cocina, heladera, ventiladores, radios, televisores e instrumentos musicales familiares, máquina de coser, de lavar y los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes. Dichos bienes no serán ejecutables ni embargables, salvo que se reclame el precio de venta. ¿Por qué? Porque si por alguna mejora que yo introduje en el inmueble, no estamos hablando de las mejoras necesarias, estamos hablando de unas mejoras, pongámosles, útiles o voluptuarias, y excediese el valor establecido en la ley de 10.000 jornales, automáticamente va a dejar de ser considerado un inmueble que está constituido como un bien de familia y se convertirá en un inmueble común expuesto a todo tipo de acción. Puede ser embargado, puede ser hipotecado, en fin. Por eso que se tienen que ajustar siempre a la ley. El artículo 2074 del Código Civil, igualmente modificado por la mencionada ley 2170/2003, establece el que desee constituir, porque estamos hablando de los requisitos para su constitución, el que desee constituir un bien de familia sobre un inmueble lo solicitará a la Dirección General de Registros Públicos. Esto suele ser tema de examen, donde se solicita la inscripción, como también cuántos inmuebles pueden ser declarados, cuánto es el monto máximo establecido por ley. Esos son temas que suelen salir. La inscripción, entonces, ¿dónde se va a solicitar? La inscripción del inmueble para constituir un bien de familia sobre un inmueble se solicitará entonces a la Dirección General de Registros Públicos, pero se tienen que adjuntar documentos, no es así nomás. Se tiene que adjuntar el título de propiedad o una copia facsímil. ¿Qué quiere decir eso? Una copia autenticada por escribanía.
necesariamente debe ser o el original o una copia que diga que es copia fiel del original, y obviamente debe ser por un escribano público. También tienen que adjuntar un certificado en el que conste la evaluación fiscal del inmueble, y eso va a ser expedido por la dirección del Servicio Nacional de Catastro. No es que cualquier agrimensor va a ir a medir y decir, sí, vale más o menos. No, tiene que ser expedido por la dirección del Servicio Nacional de Catastro. También deben adjuntar el certificado de matrimonio, o en su caso, el certificado de nacimiento de los hijos menores de edad a nombre de los cuales se quiere constituir el bien de familia. Para acreditar la situación prevista en el artículo 2073 para propietarios no casados, entonces van a necesitar una información sumaria que va a ser producida ante un juez de paz de la niñez y adolescencia o ante un juez de primera instancia en lo civil, y en su caso el certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Acá tienen que llevar testigos que acrediten de que esas personas conviven bajo el mismo techo hace más de 4 años, para que puedan alegar también ya un matrimonio aparente, una unión de hecho, y puedan declarar el inmueble como bien de familia, porque lo que se pretende es el bienestar del niño, el interés superior del niño está por encima de cualquier otro interés. Entonces, si la persona está casada y aparte de su matrimonio tiene una familia que es pública y notoria, de público y notorio conocimiento, o sea que todo el mundo sabe que tiene una segunda familia, que tiene otros hijos fuera del matrimonio, estos chicos tienen derecho también a tener un inmueble declarado como bien de familia, pero ya no va a figurar a nombre de él, sino de la madre de estos niños. En resumen, para poder constituir entonces un bien de familia se necesitan los siguientes requisitos. Primero, debe recaer sobre una sola propiedad, sea esta urbana o rural. Segundo, el inmueble a ser constituido como bien de familia no tiene que exceder en su evaluación fiscal del importe de 10.000 jornales mínimos legales. Tercero, debe presentarse un título y justificar su evaluación. Ya dijimos que eso va a salir del Servicio Nacional de Catastro. También, cuarto, debe solicitarse a la Dirección General de los Registros Públicos. Otro requisito, el certificado de matrimonio, o en su defecto, una declaración jurada de que los solicitantes conviven bajo el mismo techo. El certificado de los hijos, si son beneficiarios, y la inscripción en el registro de inmuebles. Ahora bien, ¿quiénes podrán constituir el bien de familia? Y el artículo 96 de la Ley 1/92 establece cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su exclusiva propiedad. Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes comunes o gananciales, el padre o la madre judicialmente separado de bienes en beneficio de los hijos de la segunda unión, el padre o la madre soltero o viudo sobre los bienes propios, y cualquier persona dentro de los límites en que pueda disponer libremente de sus bienes por testamento o donación. Ahora bien, ¿desde cuándo es oponible a tercero? Y ya habíamos dicho que desde el momento de su inscripción. Pero el artículo 2073, en su segunda parte, que fue modificada ya por la ley 2170/2003, establece: la constitución del bien de familia quedará formalizado y será oponible a terceros
desde que el inmueble quede inscripto en el tal carácter en el registro de inmueble. Este suele ser tema de examen. ¿Desde cuándo es oponible a terceros? Estamos hablando del bien de familia. Tema de examen, pregunta fija. ¿Desde cuándo es oponible? Desde el momento de su inscripción en el registro de inmuebles. Bueno, ¿cuáles son los bienes que constituyen el bien de familia? Ya mencionamos en el artículo anterior, en el artículo 2073, donde decía que constituyen el bien de familia el lecho del beneficiario, el de la mujer, el de los hijos, los muebles de indispensable uso para el hogar, incluyendo la cocina, la heladera, ventilador, radio, televisor, instrumentos musicales, familiares, máquina de coser, de lavar, los instrumentos que sean necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes. Y estos bienes no serán ejecutables ni embargables, salvo que se reclame su precio de venta. O sea, en principio no se pueden embargar salvo que uno adeude el precio de compra de estas mercaderías. Pongamos que yo compré una máquina de coser industrial y declaré ya dentro de mi bien de familia como mueble correspondiente a mi bien de familia y todavía no pagué ni la mitad y yo, no, ahí me van a proceder, yo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque el procedimiento para lograr dicha declaración está contemplada en el artículo 2074 del Código Civil, que fue modificado, ya habíamos dicho, en la ley 2170/2003. Tengan en cuenta estas modificaciones. El que desee constituir un bien de familia sobre un inmueble lo solicitará a la Dirección General de los Registros Públicos adjuntando la siguiente documentación. Ya habíamos dicho que tiene que presentar el título de propiedad o una copia facímil del título de propiedad autenticada por el notario público. El certificado en el que conste la evaluación fiscal del inmueble que debe ser expedido por la Dirección del Servicio Nacional de Catastro. El certificado de matrimonio y en su caso el certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Y para acreditar la situación prevista en el artículo 2073 para propietarios no casados, información sumaria que debe ser producida ante juez de paz, ante el juez de la niñez y la adolescencia o el juez de primera instancia en lo civil, en su caso, y el certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Ese es el procedimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la Constitución? Acá tenemos una excepción al régimen protectorio del bien de familia. ¿Y por qué digo que tenemos una excepción al régimen protectorio? Porque dice que el bien de familia es inembargable, inenajenable, salvo algunas excepciones que ahora vamos a pasar a leer. El Código Civil establece en 2 artículos los efectos de la Constitución, obviamente. Tanto el 2076 como el 2077 habla de los efectos de la Constitución. Y el 2076 específicamente dice que el inmueble registrado como bien de familia no podrá ser, esto suele ser tema de examen, no podrá ser enajenado ni objeto de embargo y ejecución por deuda del propietario, atiendan bien, posterior, no anterior a la Constitución. Habla de una deuda contraída con posterioridad a la constitución del bien de familia. Entonces, el inmueble registrado como bien de familia no podrá ser enajenado ni objeto de embargo y ejecución por deuda del propietario posteriores a la constitución del mismo, salvo, y esa es la parte importante, los siguientes casos. Porque esta es la excepción al régimen protectorio del bien de familia.
¿Cuándo va a proceder el embargo o cuándo va a poder ejecutarse un bien de familia? Por ejemplo, tres son las situaciones contempladas en este artículo. Cuando se trate de pago de obligaciones contraídas con anterioridad a la constitución del bien de familia. Segundo, cuando adeudare impuestos y tasas del inmueble. Y finalmente, cuando se reclame el pago de mejoras introducidas en el inmueble que aumenten su valor. Siempre tienen que tener en cuenta que estas son las excepciones por las cuales el bien de familia puede ser objeto de embargo y ejecución. Hasta pueden sufrir hipotecas si necesario fuere. Hasta expropiación puede sufrir el bien de familia. Pero lo que está contemplado en el artículo 2076, básicamente entonces dice que siempre tiene que ser con anterioridad al bien de familia. Cuando se trate de pago de obligaciones contraídas con anterioridad a la constitución del bien de familia. Cuando se adeuda por impuestos o tasas del inmueble y cuando se reclame el pago por mejoras introducidas en el inmueble que aumenten su valor. Acuérdense que no debe pasar de 10.000 jornales mínimos legales. Y el artículo 2077 hace una observación, una salvedad que dice de que el bien de familia no podrá ser objeto de arrendamiento ni de hipoteca, sino con la conformidad de todas las personas beneficiadas por el mismo o de sus representantes legales, previa autorización judicial que será otorgada en caso de que el juez lo considere conveniente al interés de la familia. Supongamos que caen en una situación de necesidad muy grande y todos los beneficiarios de común acuerdo solicitan una autorización al juez para hipotecar el inmueble que está bajo el régimen del bien de familia. En ese caso, el juez va a considerarlas, porque puede ser un inmueble que está precautelando a menores. Acuérdense que tiene el fundamento de la protección de la familia y es de interés social. Entonces, si no está rebasando las necesidades básicas de protección de los menores o incapaces, porque está contemplado todo eso en el artículo mencionado anteriormente, y si el juez considera conveniente para el interés general de toda la familia, de todos los beneficiarios del bien de familia, en ese caso puede autorizar que se proceda al arrendamiento o a la hipoteca del inmueble, porque le va a generar una ganancia o porque va arrendando, por ejemplo, ¿verdad? O hipotecando porque van a conseguir una suma cierta de dinero, pero acuérdense que la hipoteca está sujeta al cumplimiento de un plazo condición. Y prima facie ya dijimos que era inembargable, que era inenajenable, pero si los mismos afectados solicitan una autorización judicial, es el juez el que debe estudiar el caso, considerar si es conveniente o no. Si considera que va a producir más beneficios que pérdida para los involucrados, va a conceder la autorización. Caso contrario, va a denegar si hay riesgo de que el perjuicio sea mayor. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del fallecimiento del constituyente? Eso está contemplado en el artículo 2078, que establece lo siguiente. El régimen del bien de familia subsistirá después del fallecimiento del constituyente en beneficio del cónyuge sobreviviente y los descendientes o de los hijos adoptivos y, en su caso, de la madre y sus hijos menores extramatrimoniales.
El artículo siguiente, el 2079, porque son 3 artículos los afectados en los efectos después del fallecimiento del constituyente. El artículo 2079 del Código Civil establece: cuando el bien de familia se transmita por causa de muerte del constituyente a sus sucesores, en este caso el causante a sus sucesores, conforme a las disposiciones de este código, quedará exonerado del impuesto sucesorio, porque ustedes saben que cuando se abre una sucesión se paga un impuesto, pero cuando el bien es declarado de familia y el causante, en este caso, falleciere, o en este caso el propietario constituyente, se abre la sucesión para los herederos, obviamente, por mortis causa, se les exonera por ser declarado bien de familia del pago del impuesto sucesorio, que es de carácter obligatorio, pero como se considera bien de familia, está exonerado de dicho pago. Y el último artículo de los efectos después del fallecimiento, el 2080 del Código Civil, dice: los beneficiarios del bien de familia estarán representados en sus relaciones con terceros en todo lo que al mismo se refiera por quien lo constituyó, en su defecto por el otro cónyuge, y a falta de este por el que nombre, la mayoría. En este caso, el representante tendrá además la administración de los bienes afectados con las responsabilidades que la ley establece, porque puede darse el caso que fallezca el padre y la madre en un accidente lamentable, donde la ley le puede fijar un tutor que se va a encargar de la administración de bienes. Ustedes saben que eso se hace bajo beneficio de inventario y con una rendición de cuentas. Cuando los niños llegan a la mayoría de edad, se les debe hacer el traspaso de todos los bienes, y también al constituirse ya en personas capaces, mayores de edad, el inmueble deja de constituir un bien de familia. Es una de las causales. Ahora bien, la cesación de la afectación. ¿Qué quiere decir esto? El Código Civil establece en el artículo 2081: cesará la afectación del inmueble como bien de familia en los siguientes casos. ¿Cuándo deja de ser considerado un inmueble bien de familia? Primero, por pedido expreso del constituyente. Si el bien de familia fuere ganancial, se requerirá el consentimiento del otro cónyuge o, en su caso, de la madre de los hijos extramatrimoniales. Si existieren hijos menores, se requerirá la intervención del Ministerio Pupilar. ¿Por qué? Porque no puede ser que por el capricho de uno de los padres o de ambos que deciden separarse por algún motivo, se le perjudique al niño. Entonces, ahí va a tener que intervenir el Ministerio Pupilar, que se encarga de la protección del menor. Y van a ver si corresponde o no dejar de desafectar el inmueble considerado bien de familia, si eso no va a ir en detrimento de los niños, si eso no les va a perjudicar a los niños. Si es que ellos van a salir gananciosos, entonces va a proceder. Caso contrario, necesariamente va a haber una intervención del Ministerio Pupilar. Por venta judicial, en los casos que la ley establezca en este código. Por expropiación, puede darse que, por ejemplo, un inmueble declarado bien de familia, porque ya vieron que no debe exceder, y en el interior puede ser que vamos a poner que un monto sería aproximadamente 500 millones, por dar una cifra, no sé cuánto sería, pero más o menos tentativo, unos 500 millones de guaraníes. Y resulta que el inmueble está ubicado en un lugar donde se considera que reúne los requisitos para la expropiación. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la figura de la expropiación, que es por causa de utilidad pública o interés social, justa previa indemnización, en cada caso por ley y demás. Igual puede entonces cesar
el bien de familia cuando la expropiación, porque ahí ya prima el interés general sobre el particular. Como se le va a indemnizar, obviamente no se presume que no hay un perjuicio inminente. Por reivindicación, ¿cuándo sería esto? Cuando se introduce en el inmueble mejoras que hagan sobrepasar el valor máximo establecido por este código. Y finalmente, por matrimonio del cónyuge sobreviviente o disolución de la unión de hecho y matrimonio del hombre con otra mujer, siempre que los hijos hayan llegado a la mayoría de edad, como también cuando falleciere el cónyuge superstite y los hijos hayan llegado a la mayoría de edad, porque puede pasar de que fallece el constituyente, pero le sucede la cónyuge superstite, la sobreviviente, la esposa, pero también fallece luego la viuda y quedan los hijos. Y cuando ya llegan a la mayoría de edad, automáticamente cesa la declarada del inmueble como bien de familia, porque solamente era con intención de precautelar el interés superior del niño para el bienestar de la familia, porque muchas veces por mala administración se pierde un inmueble. Entonces, los padres generalmente para asegurarle un techo a su familia, hacer una inversión riesgosa, entonces, ¿qué hacen? Declaran el inmueble como bien de familia. Un inmueble que reúna los requisitos exigidos en este código y en la ley, obviamente, la declaración. De manera que, si el negocio o la inversión le fuere mal, el inmueble permanezca, la familia y los hijos y la misma esposa y el mismo afectado no se vean afectados. ¿Por qué? Porque el bien de familia es inembargable e inenajenable, salvo esas tres excepciones que habíamos mencionado, cuando adeudaré por impuesto, cuando se pasar el valor o por deuda contraída con anterioridad a su declaración. En esos casos es donde también cesa la afectación. Y finalmente, ¿cuál es el trámite para solicitar la extensión del bien de familia? Y eso está en el artículo 2082. Ya terminamos, ya les libero. Dice, para solicitar el cese de beneficio del bien de familia, se procederá del mismo modo que para su constitución. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del divorcio, el juez en la sentencia va a decidir el destino del bien de familia. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta la inocencia o la culpabilidad a cada cónyuge y a la suerte de los hijos. Van a sopesar quién fue el causante de la disolución del matrimonio y también el perjuicio que puede causar a los niños. Y también marca que si hay disolución y liquidación de la sociedad conyugal, el inmueble, si fuese ganancial, que quiere decir que fue adquirido dentro del régimen del matrimonio, esto se adjudica en condominio a ambos cónyuges, debiendo regirse por las normas establecidas para el condominio en este caso, y mantenerse en estado de indivisión. ¿Qué quiere decir eso? No van a poder vender ninguna de sus partes. Yo puedo quedarme con el 50% del inmueble y vos con el 50% y yo te puedo vender. No, hay un estado de indivisión por lo menos por 5 años. Eso dice la ley, no es un capricho, lo dice la ley. ¿Por qué? Porque se tiene que estudiar la suerte de los niños, porque está el interés superior del niño por encima de las desavenencias que pudieran surgir entre sus padres. De manera que con esto concluimos la 22 del bien de familia. Si hay alguna pregunta que quieran evacuar, estoy para lo que necesiten, para aclararles si es que queda alguna duda. Y si no, nos estaríamos viendo en la próxima clase, ya con la unidad 23 y 24 del programa.
donde vamos a entrar ya a hablar de la restricción y límites al dominio y de la del dominio propiamente. Así que estoy abierta a cualquier consulta. No me di cuenta que ya tenía el reloj apagado. Si hay alguna consulta que quieran hacer, estoy a su entera disposición. Como verán, sí, esto yo, profe. Sí, te escucho, mamita. Buenas Adelante. tardes. Bueno, ¿Qué artículos estaban modificados por la ley 2170, puede ser? sí, ¿Qué artículos estaban 2170 barra modificados? 2013, el 2073 y el 2074 del código. Dale, gracias, profe. Por nada más. Y también tengan en cuenta el artículo 95 y 97 de la ley 1/92. Eso también tienen que tener en cuenta. Esas son las modificaciones en cuanto al bien de familia que se deben considerar, porque uno habla del monto máximo de 10.000 jornales. Algunos códigos que no están actualizados mantienen el monto de 5.000, al igual que el libro de Hermosa, porque ustedes saben que son reediciones, y ya no se están ni reeditando ahora, no están actualizados. El libro de Di Martino sí ya está actualizado con las modificaciones, incluye ya la ley 1/92, que tampoco es muy nueva, pero los códigos actualizados constan en estas modificaciones que son importantes porque suelen ser tema de examen, como les había mencionado anteriormente. Entonces, el artículo 2073 y 2074 que fueron modificados por la ley 2170/2003 y la ley 1/92 en los artículos 95 y 97 respectivamente son los que van a tener que considerar. Y como les dije, esta unidad va desde el artículo 2072 hasta el 2082. Son 10 artículos que tienen que más o menos manejar el contenido de quiénes pueden beneficiarse, cómo se constituye, cuál es el procedimiento. Esas suelen ser las preguntas que generalmente se hace con relación a esto. Y también el efecto después del fallecimiento, pero eso rara vez sale. Más se suele insistir sobre quiénes pueden beneficiarse justamente por esa modificación, porque antes pues solamente hablaba de los hijos menores, los hijos del matrimonio, hijos adoptivos, del cónyuge, del que tramitó y demás. No se le incluía a los incapaces, a los adultos mayores, a los que estaban en estado de necesidad, tampoco a los hermanos menores o incapaces del o la constituyente en su defecto. Esas son las modificaciones que hay que tener en cuenta. Es más inclusivo. Antes era muy limitado, ahora es más inclusivo. De manera que esas son observaciones que tienen que tener en cuenta por la trascendencia y la importancia del tema, ¿verdad? Entonces, dicho esto, si es que no hay alguna consulta particular en especial que quieran hacerla, damos por finalizada nuestra clase del día de la fecha y nos estaríamos encontrando la próxima clase con el desarrollo de la unidad 23 y 24 respectivamente. No sé si quedó todo claro o hay algo que quieran consultar. Estoy para lo que soliciten. De mi parte todo claro, profe. Ok. Y bueno. Damos por finalizado entonces la clase, que tengan un buen resto de jornada y éxito en sus parciales si es que tienen todavía algo pendiente. Y voy a estar viendo siempre la situación de los afectados, como les digo, no me olvido de ellos. Vamos a fijar nueva fecha la próxima semana probablemente, y también no me olvido del trabajo práctico, chicos, ténganme paciencia, por favor, ya les voy a dar todos los recaudos pertinentes. Buen resto de jornada. Nos vemos. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, querida.